11:52, vamos con nuestra primera tertulia de hoy. El 22 de julio de 1921 tuvo lugar en Anual, un campamento español situado en el norte de Marruecos, uno de los mayores desastres de la historia militar española. Las tropas rifeñas, comandadas por Abdelkrim, arrasaron a las tropas españolas, causando la muerte a casi 10.000 soldados. El desastre de Anual, como se le conoció desde entonces, tuvo unas graves repercusiones políticas en la España de Alfonso XIII. Veamos un reportaje y entramos en materia. Al inicio de la década de 1920, el ejército español está ocupado en operaciones militares para hacer efectivo su dominio sobre el protectorado del norte de Marruecos. En la zona oriental, en el Rif, han de enfrentarse a las tropas comandadas por Abdelkrim. El 21 de julio de 1921, las tropas rifeñas lanzan un ataque que deja aislados en Anual a 6.000 soldados españoles. Días antes, España ya ha perdido 2 posiciones. En una operación apresurada, el general Silvestre, que manda a las tropas españolas, inicia una retirada que desemboca en desbandada. Se produce entonces una persecución de 140 kilómetros, los que separan Anual de Melilla, en las que las fortificaciones españolas construidas en los últimos 10 años caen una detrás de otra. La persecución acaba en Monte Arruit, donde 3.000 soldados españoles logran resistir durante 10 días. 300 de ellos son ejecutados y el resto hechos prisioneros. Es el peor desastre militar desde 1898. La derrota de Anual se salda para España con cerca de 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. Abdelkrim llega hasta las puertas de Melilla. Tropas de refuerzo parten desde los puertos de Barcelona, Málaga y Ceuta hacia Melilla, y pronto se recupera gran parte del territorio perdido. Pero la crisis de Anual provoca en las calles movimientos de protesta encabezados por los socialistas, que reclaman el abandono de Marruecos y responsabilizan al ejército y al propio rey Alfonso XIII del desastre. Las hostilidades entre el poder civil y el militar aumentan, y el 13 de septiembre de 1923, desde Barcelona, su capitán general Miguel Primo de Rivera se subleva contra el poder establecido. Sin casi oposición y con el beneplácito del rey Alfonso XIII, que acepta el golpe y aprueba un gobierno formado exclusivamente por militares, el nuevo régimen suspende la Constitución, clausura el Congreso y establece la censura de prensa. Marruecos ha sido solo el detonante que ha sacado a relucir una crisis política en la que España lleva años inmersa. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompañan Xavier Casals, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Ramon Llull. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, profesor. Buenos días. Y saludamos también a Luis Miguel Francisco, historiador y escritor. Acaba de publicar este libro que tenemos aquí, Morir en África, la epopeya de los soldados españoles en el desastre de Anual. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, de entrada nos gustaría situarnos históricamente, si les parece, desde cuándo y por qué están las tropas españolas en Marruecos y cuál es la situación del entonces protectorado. España siempre se conformó con el llamado status quo, que era conservar las posesiones que ya tenía desde la época de los Reyes Católicos y no intervenir más allá. España se vio forzada a entrar en Marruecos después de la conferencia de Algeciras en 1906 y fue una cuestión más bien internacional, un compromiso internacional que adquirió. En 1908 hizo la primera toma de posiciones en una que se llamó la Restinga y a partir de ahí en 1912 cambió un poco el concepto ese y pasó a denominarse protectorado. También debemos tener en cuenta que España había perdido su imperio de ultramar, sus últimas posiciones en 1898, que eran Cuba y Filipinas, y el rey Alfonso XIII tenía ambiciones imperiales, quería pasar, uno de los apelativos que se le quería
ser conocido era Alfonso XIII el Africano, y entonces África para él era un lugar de expansión. Y en cuanto a estos compromisos internacionales sobre Marruecos, no se quería que ninguna potencia, gran potencia, dominara el norte de África, y por otra parte España no podía quedar, por decirlo de alguna manera, emparedada entre Francia al norte y Francia al sur. Y entonces a España se le dio una franja de terreno de la que, atención, se le amputó una ciudad importante que era Tánger. Por consiguiente, el territorio que le quedó no era una zona de gran potencial económico y, en buena medida, como ha dicho Luis Miguel, primaban unos compromisos internacionales. Usted ya había publicado una obra anterior sobre el desastre de Anual, pero en este volumen exactamente ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Una ampliación? Realmente es una historia desde el punto de vista militar, o sea, son las vivencias de los soldados recogidas por diferentes testimonios, diarios, expedientes. El otro libro era un resumen de esto, breve, fue un libro por encargo. Yo ya estaba trabajando en esa época en este libro y 10 años después pues es un primer libro. Lo he planteado como una trilogía. Este sería un primer libro que termina precisamente con la caída de Monte Arruiz el día 9 de agosto. Bueno, no deja de resultar curioso que siempre se cite este episodio como con el calificativo de desastre, ¿no? Siempre precede a Anual. ¿Por qué la historia de España ha tenido ese interés en que se recuerde como un desastre? Realmente fue un desastre militar, donde murieron alrededor de 10.000 soldados españoles, pero también hubo muchos desastres alrededor del desastre. O sea, realmente la equipación de los soldados españoles no era la correcta. Después de haber vivido la Primera Guerra Mundial, el soldado en África no tenía, por ejemplo, carros de combate, que ya el uso en la Primera Guerra Mundial era... Realmente en la zona del Rif, en la zona de Melilla, solo había una unidad, un regimiento de artillería. En todo Melilla solo había 36 piezas de artillería. Todos los regimientos de infantería, que había 4 más uno, un grupo de regulares, en total solo había 26 ametralladoras, por ejemplo, y encima no servían para el combate, sino utilizaban continuamente. ¿Y qué fue lo que se subestimó, si en realidad políticamente se consideraba que era importante estar allí? Fue un fracaso militar, fue un fracaso de previsión del general Silvestre. Fue una sorpresa para todos, incluyendo para los que estaban allí. O sea, nadie pensaba que eso fuera a suceder. Incluso Silvestre, cuando fue a Anual para tomar el mando el día 21 de julio, lo que se encontró allí, que ya era difícil, una situación complicada, superó con mucho lo que él creía. De hecho, el desastre es desastre porque, por decirlo de alguna manera, llueve sobre mojado. En España hay una crisis institucional importante, a los espectadores les puede sonar familiar, hay un descontento hacia el sistema de funcionamiento de la monarquía. Recordemos que había una suerte de turnismo, que se alternaban 2 grandes partidos. En el ejército habían empezado a surgir divisiones, había un movimiento corporativo importante, que eran las juntas de defensa, que se oponía a los ascensos por méritos de guerra. Ello chocaba con los intereses de los militares que estaban en África, porque África era el lugar donde se formaban militares profesionales y donde se podían obtener ascensos por méritos y recompensas. Y por otra parte hay un factor muy desestabilizador, que es el papel del rey en todo este asunto, que siempre ha estado envuelto de un claroscuro, en el sentido de que el rey tenía una intervención muy directa en ámbito militar, era un rey soldado, y habría estimulado una expansión poco prudente de las tropas, que al final habría culminado en el desastre. De hecho, siempre se ha especulado sobre un telegrama que el rey habría enviado a Silvestre diciéndole: olé los hombres, o algo parecido, te espero el día 25. Para impulsarle a avanzar. Este es un telegrama mítico, no se ha hallado, creo, y es uno de los hechos que planea, pero que en todo caso facilitó que al rey le fuera imputado por parte de la opinión pública un protagonismo en estos hechos. Silvestre era íntimo amigo del rey, de hecho fue jefe de su casa. Salían juntos por Madrid, era su hombre de confianza. Silvestre era un personaje completamente opuesto al general Berenguer, que era el alto comisario, el general en jefe de todos los ejércitos de África. Era más soldado, el general Berenguer era más político, aunque los dos eran militares.
Es cierto que Alfonso XIII era sobre todo militar, y incluso cuando cayó el desastre anual, él se encerró en sus aposentos y solo quería recibir noticias del desastre anual, solo quería saber del desastre anual, solo quería saber qué había sido de Silvestre, porque realmente sí que está confirmada la muerte de Silvestre, el suicidio de Silvestre en Anual, prácticamente en el día, pero como no apareció nunca el cadáver, pues hay una mitología alrededor de todo eso bastante importante. ¿Por qué España, una potencia que había perdido todas sus colonias, como comentábamos antes, decidió embarcarse en una nueva aventura con Marruecos? Bueno, es lo que hemos estado planteando. Había estos compromisos internacionales, había también un problema geopolítico para no quedar con Francia en el norte y en el sur si se ocupaba, y luego también había esta ambición de imperio de penetrar en África y mal calibrada, y en este sentido quizá vale la pena insistir que ya habían habido otros avisos de que podía haber peligros, como fue el llamado desastre del Barranco del Lobo, donde sí hubo una penetración imprudente, más allá de lo que estaba previsto, y se cobró ya varias vidas. Y por tanto, y además no debe olvidarse que en España había un clima de opinión adverso por el sistema de funcionamiento del ejército. En 1909 ya había habido un motín antimilitarista y confusamente anticlerical en Barcelona con la Semana Trágica. Por tanto, la guerra de África no gozaba de una amplia prédica popular. Sí, además el desastre del Barranco del Lobo obligó al ejército a actuar de una manera muy determinada, que era que tuvieran un protagonismo máximo las unidades indígenas. Se copiaron a otras potencias la forma de conquistar, y esta era coger soldados indígenas, hombres indígenas, y hacer las unidades reales de fuerza y de choque. Eran unidades indígenas, tanto de la policía indígena como los regulares que se formaron en 1911. Indígena se refiere a locales, a gente sí, que procedía de... Y además gente de esa región, gente de esa región que se reclutaba, porque otras potencias, sin embargo, les cambiaban de localidad. Eso fue crucial a la hora del desastre, ¿no? La influencia de las tropas que realmente eran las que conquistaban las posiciones, porque el soldado español era un soldado de bloqueo, era un soldado que realmente no iba a la conquista, sino veía cómo las tropas que iban a vanguardia, que eran tropas indígenas, conquistaban esa posición. Y luego ellos realmente lo que hacían era tomar esa posición y defenderla. ¿Pero para qué? Pues para evitar precisamente los conflictos sociales que surgieron en 1909, para evitar realmente sangre española y para evitar todo eso. Pero al final todo eso fue en decremento nuestro, porque realmente el día 22 de julio, cuando se produce el desastre anual, la mayoría de las tropas indígenas se pasan al enemigo, con todo el armamento. Un error de cálculo, entonces, bueno, ¿no? O varios errores de cálculo, que es avanzar un gran territorio, entonces crear una gran extensión entre la cabeza de la tropa y la retaguardia, dejar a los soldados en puestos aislados, que eran estos bloqueos, que entonces, claro, permitían su rápido rodeo y su rápida aniquilación. Y entonces, claro, lo que se produce con Anual es un ataque inesperado, masivo, y una retirada que prácticamente es una desbandada, según cómo se mira. Sí, fue una desbandada. Además, Anual tiene un problema. Anual, estamos hablando de montaña. Anual es una posición montañosa. Además, era muy fácil cerrarla por retaguardia y que quedara totalmente aislada. Además, el día 22 de julio, Silvestre lo apostó todo a una carta. Todas las tropas realmente de peso estaban concentradas en Anual. No hubo tropas en retaguardia. Realmente sí que había tropas de retaguardia, pero Silvestre, que no tenía soldados, la sacó de las oficinas de Melilla, de los destinos, de los soldados que realmente no estaban bregadas, y ocupó diferentes posiciones. Por lo tanto, después de la retirada de Anual, tenía soldados asustadizos por las consecuencias y lo que habían visto en esa operación, y luego tenía otros soldados que realmente no eran soldados, eran solo hombres que habían ocupado destinos burocráticos en Melilla. Claro, de hecho el desastre pudo haber sido mucho más desastre, porque los rifeños hubieran podido ocupar incluso Melilla. De hecho no llegaron a ocupar Melilla porque se entretuvieron en saquear, pero si hubieran avanzado la defensa era francamente precaria. Hay otra cuestión, y es que se ha hablado mucho del deseo de venganza que llevó al ejército español al uso de armas químicas contra las guerrillas rifeñas.
¿Qué hay de cierto en Sí, sí que es cierto, se utilizaron armas químicas. De hecho, después del desastre anual, lo que sí que cambió es se utilizó todo lo que se había utilizado en la Primera Guerra Mundial. Lo que no se tenía hasta el desastre anual empezó a tenerse después. Empezaron los primeros carros de combate, la artillería se modernizó mucho, los fusiles se modernizaron mucho, todo se modernizó. Y ese uso que había habido también en la Primera Guerra Mundial de armas químicas se empezó a utilizar también en la Guerra del Rif. Es que debemos tener en cuenta que Marruecos era un problema muy importante. Precisamente una de las causas del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera es el conflicto de Marruecos en dos sentidos, en cuanto a opinión pública y en cuanto a que se está efectuando una investigación sobre las responsabilidades que puede afectar al rey, y las conclusiones se iban a leer en las Cortes el 1 de octubre, el golpe de Estado se produce el 13 de septiembre. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues Marruecos es un elemento de desgaste, y Primo de Rivera fuerza una gran retirada, y esta retirada se cobran numerosísimas bajas. Nunca han sido publicadas las cifras de bajas de esta retirada para trasladar a los soldados hacia la costa. Entonces Primo de Rivera, una de sus grandes misiones o labores es conseguir pacificar Marruecos, y será un proceso largo, tendrá un granito con el desembarco de Alhucemas en 1925, pero la pacificación no llegará hasta el 27, hasta 1927 oficialmente. ¿Y se recuperó territorio después del desastre de Anual? Realmente hasta la posición de Montearruiz es muy fácil llegar porque es una posición, es llanura, y se recuperó hasta ahí, en octubre ya estábamos ahí, o sea, se hizo muy rápidamente. Y lo demás sí, se recuperó a través de prácticamente empezó a movilizarse todo el ejército, o sea, prácticamente todos los soldados que estaban en la península pasarían todos a pisar Marruecos con sus diferentes regimientos, y se llegó. Pensemos que Anual es un aldabonazo, que podríamos decir. En España hay esta situación de crisis, una crisis institucional, una crisis política, y además no debe olvidarse que desde principios del siglo, con la pérdida de las colonias, es otro vector de fondo que debemos tener en cuenta. Relativamente reciente entonces, ¿no? Sí, el ejército era muy importante porque era una columna vertebral del Estado, había cobrado mucho protagonismo a lo largo del siglo XIX con las guerras carlistas, con las guerras de ultramar, ahora tenía una nueva guerra, pero por otra parte también con el regeneracionismo empezó a surgir la idea de un cirujano de hierro, un hombre providencial, y entonces un poco Anual es como un crisol, un catalizador o como se le quiera llamar, de todos estos impulsos, de este descontento militar, de un descontento popular, de la necesidad de un hombre fuerte que tome al poder, y en buena medida Anual es una explicación, no la única, de la dictadura que encontraremos en 1923. Las consecuencias de la guerra llevaron a la dictadura de Primo de Rivera a un país en el que, por otro lado, también existían aún zonas subdesarrolladas, hasta el punto, por ejemplo, de las Urdes, ¿no? ¿Qué responsabilidad tuvo en toda esta historia el rey Alfonso XIII? Yo el rey Alfonso XIII, cuando lo estudio como un militar más. Para mí es cierto que el general en jefe era Berenguer, pero para mí prácticamente se le daban novedades diarias a Alfonso XIII. O sea, el desastre de Anual, evidentemente, yo, aunque no hablo de ello en el libro, yo sé que estuvo empujado por Alfonso XIII, él animaba a sus generales, él creía en estos generales de Anual para terminar con el problema de Marruecos. Cuando se hablaba de Marruecos no se hablaba de Marruecos como todo el mundo hablaba del problema de Marruecos, es una frase, el problema de Marruecos. Bueno, de hecho hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, Alfonso XIII era un monarca constitucional, pero era un monarca que tenía muchas atribuciones y prácticamente el tema militar era una esfera o un dominio reservado. Ello creaba muchas disfunciones porque, claro, aplicar una política en el protectorado, prácticamente quien llevaba la batuta era Alfonso XIII. Y además en el ejército se habían creado también sectores poderosos, y uno de los elementos que hemos hablado que llevan a la dictadura
es el tema de Marruecos, pero hay otro que es el tema de Barcelona. En Barcelona existía una auténtica guerra social, pistolerismo, y había surgido un poder militar fuerte o una demanda de autoridad que estaba nucleada o muy vertebrada en torno a la Capitanía General de Barcelona. Entonces, en buena medida, la dictadura que se instaura en 1923 tiene estos dos grandes pivotes militares, uno lo encontraremos en África y el otro lo encontraremos en Barcelona. Y sobre todo el rey, con sus intromisiones o su política militar directa, porque él se consideraba un rey soldado y desde muy joven siempre tuvo este interés por el tema de la milicia, obviamente quedó implicado en el resultado de estas políticas. Pues cerramos aquí este capítulo de la historia. Agradecemos mucho a Xavier Casals y también a Luis Miguel Francisco que nos lo hayan recordado. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahora, vamos con otras historias aquí en Para Todos Lados.